Buenos días a todos. Bueno, el título de la palabra que tengo hoy, primero quiero aclarar que esta palabra fue para mí primero, obviamente, y la quería compartir con todos ustedes. Espero que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. El título de esta palabra es ¿volver a dónde o dejar atrás qué? ¿No? Hoy en día muchas personas están dejando, yo lo veo alrededor mío, muchos profesionales se van del país, ¿no? En busca de un futuro mejor, muchos médicos, lo estoy viviendo de cerca, ¿no? Se van a otro país buscando un futuro mejor, una mejora económica, con la crisis económica que hay hoy en día, es como que ponen sus expectativas o sus sueños en otro lugar y se van y dejan atrás su cultura, dejan atrás su familia, siempre expectantes de que hay algo mejor en ese otro país, ¿no? Y muchos se movilizan sobre todo por la cuestión económica, ¿no? Muchos jóvenes, como que les es más fácil irse, o matrimonios con chicos chiquititos también se van y dejan atrás todo, ¿no? Y hoy les quiero compartir esta historia de la Biblia que está en Ruth, en el capítulo 1, que también fue un matrimonio que dejó su lugar y se fue a otro país. Así que los invito a buscar en Ruth 1. Primero le vamos a dar una leída al capítulo 1 y después vamos a ir parando en cada versículo. ¿Lo tienen más o menos ya? Dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus 2 nueras, vuelva cada uno a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso.
Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Y cuando entraron en Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaron las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita, y llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Bueno, qué historia, ¿no? En el primer versículo dice, en los días que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Las mujeres los martes estamos estudiando el libro de los jueces, ¿no? Y se ve este ciclo cómo se repite en todo el libro de los jueces. En esa época no había rey todavía en Israel, entonces cada uno se manejaba como podía, ¿no? Y cuando se acordaban de Dios, volvían a Dios. Generalmente el ciclo era así. Pecaban, se alejaban de Dios, buscaban adorar a otros dioses y venía entonces la opresión de los reinos vecinos, ¿no? Estaban bajo servidumbre, los volvían a esclavizar y cuando estaban ahí re mal, destruidos, agobiados, se acordaban de que tenían un Dios y clamaban a Dios, buscaban a Dios y obviamente Dios respondía, ¿no? Y en esa época mandaba un juez, que era un salvador, un hombre o una mujer, porque hubo juezas también, que los rescataba del oprobio, de esa servidumbre, y no solo los liberaba de todos los reinos que lo oprimían, sino que en ese tiempo volvían de nuevo a Dios y estaban cerca de nuevo de Dios, hasta que estaban de nuevo bien varios años y de nuevo volvían a caer en pecado y vuelve a repetirse el ciclo, ¿no? Entonces, para imaginarnos esta escena de Noemí, era la época de estos jueces, ¿no? Y dice que un hambre azotaba toda la tierra. Entonces ellos, como hoy actualmente muchas familias dicen, no, queremos un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos, y se fueron a la tierra de Moab, ¿no? Y ahí dice que se fue Elimelech, que era el marido, con Noemí, y sus dos hijos, Malón y Kelión. Y ahí dice que estando allí en la tierra, ¿qué pasó? Murió Elimelech. Quedó viuda Noemí con sus dos hijos. Pero ella siguió estando en esa tierra y dice que se casó con mujeres del lugar, mujeres moabitas, una que se llamaba Orfa y otra que se llamaba Noemí. Y después de 10 años, sus dos hijos murieron. Terrible historia, ¿no? Quedó sola en un país extranjero con sus dos nueras, ¿no? Y ahí ella escuchó que en su pueblo natal, que en su tierra, se acordó, habrá escuchado algún comentario que dice que había pasado ya el hambre y que habían buenas cosechas, ¿no? Entonces dijo, ¿qué voy a hacer acá? Estoy sola, y encima una mujer en esa época sola, era terrible, entonces decide volverse a su pueblo natal, ¿no? Y dice que, esto es increíble, ¿no? Que las dos nueras van con ella, Orfa y Noemí,
Orfa y Ruth, y cuando van por el camino, ellas le dicen, no, vuélvanse a su lugar, a su tierra, ¿qué futuro les puedo dar yo? Y dice que las dos se pusieron a llorar desconsoladamente. Wow, digo yo, ¿no? ¿Cómo la querían a Noemí? Entonces, le dice Noemí, vuélvanse a su pueblo, ¿qué futuro les puedo dar yo? Estoy viuda, no tengo ya hijos, y si me casara ahora y tuviera algún hijo, sería tan chiquito que no se podría casar con ustedes. Así que no tiene sentido que vengan conmigo, no tienen futuro conmigo, ¿no? Así que dice que de nuevo las dos lloraron desconsoladamente, ¿no? Y Orfa decide volverse, ¿no? En el versículo, dice en el versículo 14, gracias, dice, entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Y pensaba yo, qué bárbara Noemí, qué buena que habrá sido Noemí, porque, digamos, la ley de hoy en día es el terror de las suegras, ¿no? Todas las mujeres o las suegras bien lejos, en su casa, que me dejen mi espacio, yo manejo mi casa, que no se metan en mi familia, que no se metan cómo manejamos o educamos a nuestros hijos, nosotros siempre las suegras, pero qué bárbaro, ¿no? ¿Qué testimonio o qué vida habrá tenido Noemí que las dos nueras la amaban y lloraron desconsoladamente, ¿no? Yo digo, wow, qué desafío, o sea que es posible que las nueras nos amen. Yo tengo 3 hijos varones, así que a mí me espera, si Dios quiere, tener 3 nueras, ¿no? Y qué desafío, digo yo, ser como Noemí, ¿no? Una mujer, por lo visto, íntegra, y que estas mujeres extranjeras que no conocían a su Dios la amaban. Y Orfa decidió despedirse, ¿no? Y regresó a su pueblo, dice, a su cultura, a sus dioses, a su seguridad de lo que conocía, al sustento económico de su familia. Orfa no avanzó con ellas. Orfa decidió volver atrás, volver a su cultura, a sus dioses, dice la Biblia, lo clara, a su seguridad, ¿no? A donde ella conocía cómo era todo el movimiento. Entonces hay 2 formas de volver atrás, ¿no? Y me llama la atención que Noemí también volvió atrás. Noemí se había ido de su tierra y ella decide volver, ¿no? Volver a su pueblo natal. Me imagino qué incertidumbre tendría ella, ¿no? Después que se supone que se fue con sus 2 hijos, que iba a ir, se supone, a prosperar económicamente, que iba a estar con un futuro mejor, vuelve destruida, ¿no? Dice que vuelve con las manos vacías, y me imagino cómo debe haber sido para ella entrar en el pueblo. Dice que el pueblo se conmovió, y yo me imagino, ¿no? ¡Ja! Mirá, esa es Noemí, mirá cómo viene, ¿no? Y algunos comentarios habrán dicho, mirá, claro, se fue y mirá ahora cómo viene, sola, destruida, ¿no? Pero ella se dio cuenta que tenía que volver, ¿no? Una volvió a lo viejo, a lo conocido, a sus dioses, y otra amargada, porque dice que llámenme amarga, ¿no? En vez de Noemí significaba placentera. Dice, llámenme Mara, porque estoy amargada, porque el Dios Todopoderoso ha puesto su mano sobre mí, ¿no? Y ella decide volver. Hoy en día, en nuestra cultura, no se ve bien volver atrás, ¿no? Volver a casa, volver a la casa del Padre, volver de nuevo a la presencia de Dios, volver, retroceder. Me acuerdo yo que siempre animo a mis hijos, una película que yo vi de chica, que debe ser re vieja, no sé si existe todavía, no sé si era de unos que boxeaban, ¿no?
y el entrenador le decía, retroceder nunca, rendirse jamás, ¿viste? O sea, nunca retroceder, no, nunca nos rendimos, siempre avanzamos, vamos que se puede, vos podés, hoy te dice la sociedad, superar tus límites, es más, con las ventas de todas las ventas que hay de internet, si superás tantas ventas, te dan un premio, si sos el mejor empleado del mes, si lográs vender tanto más, o sea, siempre para arriba. Si, con el tema del entrenamiento, ¿no? Hoy corriste 3 kilómetros, mañana si corres 4, superás tu límite, y siempre como que está bien visto avanzar, crecer, superar, pero volver atrás es como rendirse, ¿no? Y Noemí volvió atrás. Volvió a su casa, a su pueblo natal, a su Dios, ¿no? Pero para volver a casa, a la casa del Padre, para nosotros también, para volver nuestro corazón a Dios, primero tenemos que humillarnos. Y eso creo que es lo que más nos cuesta, ¿no? Humillarnos y no ser orgullosos de decir no lo necesitamos. Cuando volvemos a casa, en nuestro corazón digo, a Jesús, a nuestro Dios, reconocemos que lo necesitamos. Ella reconoció su situación. Y me gusta esto de Noemí, que no la careteó, ¿no? Noemí expuso su situación. Realmente estoy tan mal, vuelvo a casa, vuelvo sola. Bueno, volvió con Ruth, ahora vamos a ver, ¿no? Pero el Dios Todopoderoso ha puesto su mano sobre mí y vuelvo amargada, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Que ella vuelve, se humilla, y me gusta que dice, ella viene con esta amargura, ¿no? Pero, ¿se enojó con Dios? Yo creo que no. Porque reconoció su situación y dice, el Dios Todopoderoso ha puesto su mano sobre mí. Nosotros, cuando nos amargamos, cuando reconocemos que tenemos que volver de nuevo a ese lugar del encuentro con Dios, a veces estamos amargados, ¿no? Y esa amargura a veces nos lleva a enojarnos con Dios. En realidad, nuestros propios actos, nuestras propias consecuencias, ella se fue, tuvo las consecuencias, pero ella decide volver al Padre, ¿no? Volver a su pueblo. Y nosotros a veces nos vamos también, quizás no nos vamos físicamente, venimos siempre a la iglesia, pero nuestro corazón está lejos, ¿no? Y cuántas veces esa amargura nos sigue envolviendo nuestro corazón. Ella se dispuso, ¿no? Ella volvió y reconoce y expone toda su situación de tristeza, de sufrimiento. Y a todas las mujeres, a todas las del pueblo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Porque a veces nosotros somos orgullosos y aparentamos algo que por dentro en realidad estamos mal, ¿no? Qué importante es abrir nuestro corazón al Padre y exponer todo lo que estamos sufriendo y pasando, ¿no? Y Dios hace, y Dios cambia las cosas. Y la tercera mujer, hoy justo todas mujeres, la tercera mujer es Ruth, ¿no? Y Ruth es tremendo, ¿no? Lo que ella dice. No me pidas que me vaya. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, a mí también me enterrarán. Qué bárbaro. Esta Ruth se la jugó toda, ¿no? Ella no retrocedió a lo que conocía, sino que se quedó con su suegra y avanzó a lo nuevo. Y yo creo que ella habría visto algo tan espectacular en Noemí, que ella dijo, yo quiero ese Dios que vos tenés, ¿no? Y ella avanzó y se jugó. Y Dios bendijo la fe de Ruth, ¿no? Porque después de eso, si ustedes en su casa leen todo el librito de Ruth, que son solo 4 capítulos, es re cortito, ven cómo el Señor
bendice a Noemí y a Ruth, ¿no? Había un pariente ahí cercano que se llamaba Boaz, ¿no? Y ella después Ruth se casa con Boaz y después tiene un hijo, y este hijo de esta mujer extranjera moabita va a ser el abuelo del rey David y después en la descendencia de Jesús, ¿no? Está en la descendencia de Jesús. Qué increíble, ¿no? Cómo una decisión nos puede marcar la vida, ¿no? Tan diferente. Pero hay un costo para seguir o para volver. Hay una renuncia voluntaria que debemos hacer para seguirlo. El costo es dejar atrás la comodidad, las cosas que conocemos. La renuncia voluntaria a lo que Dios nos pide que renunciemos, pero ¿para qué? Para volver a Él, para avanzar, humillarnos, arrepentirnos y Él transforma nuestras vidas, ¿no? Y yo les quería hacer un dibujito que me vino, no soy nada buena dibujando, nada buena, pero es así. Bueno, acá está la casita. Acá está Jesús. Entonces, si vos ya conocés a Jesús, puede ser como Noemí, ¿no? Que te fuiste buscando otro futuro, un mejor futuro, y pasó algo terrible, ¿no? Acá estás hoy. Estás triste, amargada, frustrada, con miedos, ¿no? Sin querer no te diste cuenta que tu corazón se alejó de Dios, ¿no? Pero recordás que algo bueno hay en la casa del Padre. Entonces decidís volver a casa. Eso hizo Noemí. Después tenemos a Orfa. Orfa en realidad tenía la posibilidad, como Ruth, de avanzar a lo nuevo, avanzar a este nuevo lugar, ¿no? Donde la amaba a Noemí, así que yo creo que le había hablado de Dios, ¿no? Pero ella vio su situación y que era razonable, ¿no? A veces con nuestros razonamientos dicen, no, ¿qué voy a hacer? No, mejor vuelvo a lo conocido. Y ella vuelve atrás, a lo viejo. Vuelve a lo viejo, ¿no? Y después tenemos a Ruth, que ella se animó a cambiar de cultura, a cambiar de país y aceptar a este nuevo Dios, al Dios de Noemí, y avanzó. Y Dios la bendijo, ¿no? Y me preguntaba cómo estamos hoy nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está hoy nuestro corazón? Queremos volver a casa porque nuestro corazón se ha enfriado, se ha entibiado. Estamos ahí pendientes que queremos avanzar y queremos conocer más de Él, o ya estamos ahí que no terminamos de decidirnos, de comprometernos y preferimos quedarnos con lo que ya conocemos. Hasta ahí, Dios, no mucho más. Les invito a buscar Apocalipsis 2, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 2. Vamos a leer del 1 al 5. Escribe esta carta
al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Le dice a la iglesia de Éfeso. Y hoy también nos dice a nosotros, a esta iglesia, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Yo sé todo lo que haces y a veces podemos hacer tantas cosas, podemos servir tanto, ¿no? Dice, yo sé tu arduo trabajo, sé la paciencia que tienes, sé la perseverancia con la que haces las cosas, sé lo que has sufrido, pero, dice en otra versión, has perdido el primer amor, ese amor primero, ese amor que todo lo cree, ese amor que te moviliza, ¿no? Y no se aman, dice en esta versión, no me amas a mí, ni se aman a ustedes como al principio. Vuélvete a mí. Esto habla de nuevo de volver. Vuélvete a mí. Vuelve a la casa de papá. Vuelve a la presencia del Señor. Vuelve a amarme como antes me amabas, como al principio. No importa todo lo que haces por mí. Volvé a ese primer amor. Y quizás sos de los que te mudaste, vivías en otro lugar, Buenos Aires o Comodoro, qué sé yo, y volviste a este lugar, a este pueblo. Te mudaste y viniste, como Ruth, que se mudó de otro lugar y vino a un lugar nuevo. O quizás sos como yo, que yo me crié acá, me fui y después volví de nuevo, volví atrás a este pueblo, ¿no? O quizás sos los de que nunca te fuiste de este lugar, ¿no? Podemos vivir diferentes situaciones, pero en realidad no importa si te fuiste, si volviste. Lo importante es, en realidad, cómo está tu corazón, ¿no? ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿No? ¿Lejos? ¿Volviste a lo viejo? ¿Reconoces que necesitas volver a casa, a la casa del Padre, a su presencia? ¿O estás como Ruth buscándolo cada día más? El único en realidad que puede saciar nuestra hambre espiritual es el Señor. A veces vamos por otros lados y por otros caminos, buscamos y en realidad nos damos cuenta que no nos satisfacen, que necesitamos volver a casa. A veces nos quedamos, ¿no? Como el hijo pródigo, me acordaba. El hijo pródigo es ese que despalfirró toda la herencia, todo, y reconoce destruido, vuelve a casa del padre, y el padre lo abraza esperándolo, y el hijo mayor es el que se queda, ¿no? Y podemos estar, ¿no? Como ese hijo medio amargado, ¿no? Que estamos acá en la casa, pero nuestro corazón empezó a generar amargura, a generar prejuicios contra otros, o mirá lo que me hizo ese, ya no tengo ese amor por mi hermano o por el Señor, y empiezo a tener pequeñas raíces de amargura que van ingresando a mi corazón y que me van alejando de ese amor pasional por Jesús y por la iglesia también, ¿no? Entonces hoy el Señor te dice, no importa que nunca te hayas ido de acá, volvé a casa, a la casa de papá. ¿Mm? O al revés, sos de esos que el Señor se está revelando a tu vida, como a Ruth, y estás avanzando y el Señor tiene un montón de cosas nuevas y más para que veas su gloria y su poder, ¿no?
Pero hoy el Señor nos dice, vuelve al primer amor, vuelve a amarme como al principio. Deja todos los prejuicios, sacá toda esa amargura, sacá todos los miedos y volvé de nuevo a recuperar el gozo de tu salvación. Volvé a recuperar el gozo de tu salvación. Salmo 51, 12. Salmo 51, 12 dice, vamos a leer un poquito desde el 8, desde el 7. Si reconocemos que tenemos que volver o que nuestro corazón se ha entibiado, se ha enfriado, miren qué linda oración que podemos hacer hoy. Le decimos al Señor, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Y el 12, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Restaura en mí, Señor, hoy la alegría, el gozo de tu salvación y hace que esté dispuesta o dispuesto a obedecerte, a dar los pasos que tengo que dar, a dejar lo que tengo que dejar, a volver a donde tengo que volver, a avanzar a donde tengo que llegar. Señor, devuélveme ese primer amor, devuélveme, restaura en mí la alegría de tu salvación. Y saben que después en el último capítulo de Ruth, dice que vos actuó como redentor. En esa época, por ejemplo, esta viuda Noemí y Ruth que volvió, estaban solas. Entonces necesitaba un redentor de su familia. ¿Qué significaba esto? Que ellas solas, en esa época, una mujer viuda tenía que ser mantenida por sus hijos. No era una mujer independiente como hoy que se podía valer por sus propios medios. Una mujer casada dependía de su esposo. Una mujer soltera dependía de su padre. Y ellas estaban solas. Entonces, vos actuó como redentor. Alguien necesitaba un redentor de su familia. ¿Qué significaba esto? Que ella tenía terrenos, pero que eran de su difunto marido, ¿no? Y estaban ahí, en ese lugar. Pero ella no los podía adquirir ella. Tenía que tener un familiar cercano que la redima y que las acepte en su familia, y esa herencia de sus terrenos, o después de los hijos que tengan, iban a tener el nombre del difunto esposo, ¿no? Y este Boz, que era un pariente del esposo de Noemí, después Dios permite todo el plan, ¿no? Se acerca a Ruth, se acerca a Noemí, se casa con Ruth y redime a la familia, ¿no? No solo que se casan con ellos, sino todos los terrenos pasaron a ser de ellos y tuvieron un hijo que se llamaba Obed, ¿no? Y ese fue lo que yo les conté, la descendencia del rey David y después de Jesús. Pero me llama la atención, ¿no? Esta palabra redentor, ¿no? Vos actuó como redentor, redimió a estas viudas y les trajo bendición total, y él fue bendecido también, ¿no? Y Jesús también actúa como nuestro redentor. Él nos rescata de la amargura, de la soledad, de los miedos, de los fracasos, y él te redime y te toma como hijo y te hace heredero, no de terrenos, sino de un reino eterno. Hay una herencia gloriosa con él.
Entonces, ¿qué esperamos para volver a la casa de Dios, a la casa de papá, al encuentro con nuestro amado Jesús? Fuimos redimidos, así que esa amargura en Noemí, después en el último capítulo, si ustedes lo ven, dice que se transformó en placer, eso que significa su nombre, que es placentera. Y el Señor también, si estás ahí medio estancado, el Señor te quiere sacar de esa amargura, de ese punto donde estás, tipo un punto muerto, donde no avanzás, donde haces todas las cosas automáticamente. Él quiere sacarte de eso y que puedas avanzar y que puedas transformar esa amargura en placer de amar al Señor, en placer de adorarlo, en placer de hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y que podamos con esto descubrir los tesoros del reino que el Señor tiene preparado para cada uno de sus hijos. Pero hay pasos que dar, ¿no? Hay un costo por seguir a Jesús. Hay un costo. Hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que arrepentirnos. Hay cosas que tenemos que humillarnos. Pero Él te dice hoy, vuelve. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a mis pies. Vuelve